la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilín Jr. Muchas bendiciones del cielo, muy buenas noches, bienvenido a otra edición de Norte Fijo. Te habla tu hermano y tu amigo el pastor Misraim Esquilín Jr., Pastor MJ. Soy el pastor rector de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza y quiero darte la bienvenida a este espacio radial que ha sido diseñado contigo en mente, sí. A lo mejor estás saliendo de tu trabajo, a lo mejor ya vas de camino a tu hogar, pero estás en el tapón, con un tráfico increíble, luego de un lunes intenso. A lo mejor ya llegaste a tu casa y estás a medio cocinar, luchando con las asignaciones de los nenes, los proyectos, esos proyectos de investigación que hay que hacer de ahora para ahora, usted sabe. Quizás ya estás arrancando, te estás poniendo las tenis porque tienes que llevar a los nenes a la práctica deportiva y ahí aprovechas y haces un poco de ejercicio. A lo mejor quizás ni siquiera has salido de la oficina, pero cualquiera que sea tu situación, tienes un espacio radial para conectarte, despejarte, porque en Norte Fijo tenemos un espacio pensado para ti, bien pensado para ti, con música del cielo para tu corazón, con reflexiones acerca de la palabra del Señor, con historias inspiracionales, notas positivas, consejos prácticos y con entrevistas acerca de temas edificantes junto a invitados muy especiales. Así que te invito, no cambies el canal, no cambies la estación de radio, mantente aquí en sintonía por esta emisora, aquí en tu programa Norte Fijo. Recuerda que tienes esta cita y todos los lunes desde las 6 de la tarde por aquí, por esta emisora. Y te comentaba que soy el pastor de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza y yo quiero invitarte a que junto a nosotros puedas congregarte si estás cerquita del área, si puedes darte cita. Estamos localizados en el pueblo de Canóvanas, justo al comienzo de la carretera 185. Te puedo hablar del kilómetro 0.8, pero quizás eso sería como que muy técnico. Es más fácil decirte que estamos localizados justo al lado de los almacenes Kikwet. Es fácil de localizarlo si eres del área, al frente del centro comercial donde están los supermercados Econo. Pero si de alguna forma no sabes localizarnos, no eres del área, no conoces de lo que te estoy hablando, bien sencillo. Utiliza tu GPS o tu mapa interactivo en tu dispositivo móvil y puedes poner Iglesia AMEC, AMC, Iglesia AMEC, y te va a traer acá a nuestra iglesia. Hay un asiento esperándote. Nosotros siempre solemos decir en nuestra iglesia que la gente que nos visita le damos permiso para que se quede con ese asiento. Si vienes aquí y nos visitas, ese asiento es tuyo. No te lo puedes llevar, ¿verdad? Pero lo puedes usar siempre y cuando estés con nosotros en nuestra congregación. Nosotros somos una gran familia de la fe y queremos recibirte, queremos abrazarte y queremos que estés junto a nosotros para que puedas disfrutar de la presencia del Señor y puedas adorar juntos en la comunión de los hermanos. Y aprovecho esta coyuntura para poder invitarte, porque ahorita, ya mismito, a las 7:30 de la noche, hoy, tenemos nuestro servicio de oración. Es un servicio de oración que siempre hacemos todos los lunes. Y como he dicho en otras ocasiones, hay gente que nos pregunta, pero un servicio de oración los lunes, ¿qué es eso? Mira, te cuento que nosotros llevamos cerca de 47 años haciendo este servicio de oración los lunes y es una experiencia del cielo. Es de los servicios que más me encantan porque es una dinámica extraordinaria. Poder clamar al Señor y orar y cantar y orar y cantar y orar y cantar. Nosotros solemos decir aquí en la iglesia que oramos las canciones y cantamos las oraciones. Y tú puedes preguntarte, pero ¿qué beneficio hay en eso de ir a orar? Mira, decía mi abuelito, el reverendo Jacinto Esquilín, pastor fundador de nuestra iglesia, que la oración es como la gasolina del carro. Tú puedes tener el carro más extraordinario del mundo, pero si no le echas gasolina no funciona. Ahora, hoy en día, ¿verdad? Están los carros eléctricos y los carros híbridos, pero de todas maneras necesitan una fuente de poder. Esa oración en nuestro caso, a nivel espiritual, es la fuente de poder. Es la manera en que nos conectamos a la fuente de poder, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, tú puedes hablar con el Señor y Él escucha tu clamor.
pero más singular, más extraordinario. Tú puedes orar al Señor y puedes escuchar la voz de Dios, puedes sentir que Él te habla, y esto te ayuda de tantas y tantas y tantas formas. Trae paz al corazón, trae alegría al alma, trae dirección cuando estamos en medio de los tiempos de incertidumbre, trae fortaleza cuando estamos débiles. Así que podemos estar toda la noche hablando acerca de los beneficios de la oración, así que yo te invito, ven, para que te des cita junto a nosotros hoy a las 7:30 en nuestro servicio de oración. Puedes llegar, que hay un espacio para ti. Si por casualidad, ¿verdad?, no puedes llegar porque estás lejos del área o porque tienes otros compromisos, quiero que sepas que nuestros servicios también se transmiten en vivo y puedes accederlo a través de nuestras plataformas en YouTube, Facebook, en el portal de nuestra iglesia, iglesiamec.org, o en nuestra aplicación móvil AMEC, AMS, que puedes descargar totalmente de forma gratuita. Así que no te pierdas esta bendición. Y hoy tenemos un programa extraordinario. En la sección de Aligera tu equipaje tenemos consejitos prácticos para poder evangelizar a aquellos que están cerquita de ti. Y te cuento esto, ¿verdad? Estamos justo al comienzo de la Semana Santa, y qué mejor momento para invitar a otros para que vengan a los caminos del Señor. Y pues con relación a eso, te voy a contar acerca de unos consejitos prácticos para que puedas acercarte a otros y hablarles de Cristo e invitarlos para que conozcan acerca de nuestro Señor. En la sección Marcando el Rumbo tenemos una invitada extraordinaria que nos va a contar acerca de un testimonio que yo sé que va a transformar tu corazón, va a edificar tu corazón, así que no te pierdas. Pero antes de esas secciones vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, una reflexión cortita en nuestra sección de Una Palabra en el Camino. No obstante, lo primero que quiero hacer en este momento es que puedas tener la oportunidad de escuchar acerca de la música del cielo con un instante musical para tu corazón por aquí en Norte Fijo. Preciosa sangre que limpia mi ser, sangre divina que cubre mi falta, me alcanza, me acerca, me redime, me liberta, me renueva, me transforma. Gloria a Cristo por su sangre poderosa. Preciosa sangre que limpia mi ser, sangre divina que cubre mi falta, me alcanza, me acerca, me redime, me liberta,
Cuando Dios habla, todo cambia. En el momento justo, en el tiempo perfecto. Él tiene una palabra en el camino. Quiero darte la bienvenida a esta sección de Una Palabra en el Camino, y este es el momento en el programa en el cual sacamos unos minutos para reflexionar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor es extraordinaria y siempre ofrece ese refrigerio y ese bálsamo que necesita nuestro corazón. Y te cuento, ¿verdad?, esto al principio de lo que nosotros denominamos la Semana Santa, la Semana Mayor. Esto que quiero compartir contigo está relacionado a este tema. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te han acusado injustamente de algo? ¿Alguna vez has sido acusado o acusada de algo injusto? Puede ser que algunos de ustedes que me están escuchando hayan tenido problemas con la ley, hayan pasado por situaciones, ¿verdad?, en las cuales hayan tenido que ir hasta los tribunales. A lo mejor no has tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero quizás has experimentado esto de alguna forma, bien sea en situaciones familiares, cuando eras pequeño con tus hermanos, o a lo mejor has tenido algún evento en los cuales has sido acusado o acusada injustamente en tu trabajo, en el contexto de estudio. Es una posición bien incómoda, ciertamente, ¿verdad? Pero te hago esta pregunta porque está vinculado a una historia bíblica en donde el personaje central fue acusado injustamente. Y quiero leerte un pasaje de la Biblia que sirve como marco de referencia para esta reflexión. Se encuentra en Lucas capítulo 23. Te voy a leer desde el verso 15. Esta historia dice: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Este es Pilato hablándole a la multitud acerca de Jesús. Pilato continúa diciendo: le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Esta es una historia de una acusación injusta, y ya puedes ver con certeza quién es el personaje principal del cual te estoy hablando. Se llama Jesús. Jesús fue acusado injustamente, y fue acusado injustamente por perturbar al pueblo. Los romanos, quien tenían un sistema legal bien estipulado, es una de las cosas que más se conoce del Imperio Romano, y de hecho ese sistema legal modela muchos de los sistemas legales que nosotros conocemos hoy en el mundo. Esta gente tenía un sistema legal bien estipulado que estaba basada en una cosa que se llama la Pax Romana, que Pax se puede traducir como paz, ¿verdad? Pero irónicamente la Pax Romana contenía muchos conflictos y muchas guerras, porque para establecer ese sistema de gobierno, los romanos, cualquier tipo de sedición, cualquier tipo de rebelión, cualquier tipo de insurrección, lo que hacían era aplastarla con soldados, con ejércitos, con divisiones militares. Y dentro de ese ambiente, todos los gobernadores de provincias, todas las personas que estaban a cargo de alguna localidad, de alguna provincia, tenían que efectuar ese sistema de gobierno, tenían que instituir la Pax Romana. Aquí aparece un personaje que es medio misterioso, se llama Pilato. Y Pilato era un gobernador de una provincia, un gobernador de la provincia de Judea. Y Pilato, como miembro de ese imperio romano, tenía que asegurar esa Pax Romana. Y en este relato que yo acabo de leer, hay una disyuntiva, porque hay una gente que está pidiendo que se crucifique a alguien que ha sido acusado injustamente de perturbar al pueblo.
Este es Jesús de Nazaret. Él fue acusado injustamente de perturbar al pueblo. Y fue acusado de eso porque Jesús traía un mensaje de salvación, traía un mensaje de redención, traía un mensaje de perdón de pecados y un mensaje que contenía milagros y prodigios que el pueblo de la época no podía comprender porque estaban totalmente ciegos en una rutina, en un dogma, en una doctrina, en una cultura religiosa que no les permitía ver que tenían de frente al Mesías, a Jesús de Nazaret. Entonces este pueblo, las ironías de la vida, lo que estaba pidiendo era que soltaran a alguien que sí había cometido un delito de sedición, alguien que sí tenía que ser castigado porque practicaba la insurrección, porque se rebelaba y hacía un montón de cosas para poder desestabilizar el orden de gobierno de esa Pax Romana, del Imperio Romano que dominaba sobre la provincia de Judea. Entonces, esta gente presenta a un individuo llamado Pilato que está en esa coyuntura, está en esa dinámica de decidir si suelta a Barrabás o si suelta a Jesús. Pero, ¿qué sucede? Pilato es un personaje que es un poco misterioso, porque casi siempre cuando nosotros pensamos en Pilato, lo que pensamos en esa escena de alguien que se lavó las manos, que abdicó a su responsabilidad, que tuvo un poco la figura del Mesías que tenía de frente y que pues simplemente lo mandó a matar. Pero la realidad es que Pilato es mucho más complejo que eso. Pilato estaba, como te mencionaba, encargado de poner la ley y el orden en esa provincia. Tenía conexiones con el Imperio Romano, porque nadie llegaba a esa posición si no estaba bien conectado, si no tenía pala, como decimos nosotros en la calle. Hay historiadores que lo presentan como un hombre despiadado, que recurría a la violencia. No era un hombre tranquilo, no era una monja de la caridad, era un hombre que recurría fácilmente a la violencia. Hay historiadores que hablan de que él se había calentado, como decimos en la calle, se había calentado con el pueblo porque había traído imágenes del César y quería instituirlas como culto, y eso le había costado la insurrección del pueblo. Así que de la misma forma esto llevaba a un proceso en el cual Pilato estaba en la lupa del pueblo de Judá y estaba en la lupa también del Imperio Romano, porque no le iba tan bien como le debía ir. Así que Pilato estaba en una disyuntiva. Él tenía que asegurarse de que cualquier amago de insurrección fuera apagado y hacerlo de una manera extraordinaria, de una manera decidida, de una manera decisiva y firme. Pero él se encuentra con una situación particular. Tiene ante sí la opinión de un pueblo que le está pidiendo que suelte a Barrabás y que a la misma vez mande a crucificar a Jesús. Pero el problema es que él mismo dice con su boca de comer, y lo dice en 3 ocasiones: mira, pero es que yo no he encontrado ningún mal en él digno de muerte. Nada he encontrado en él digno de muerte. Pilato dice eso 3 veces. Pero entonces la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: si esto es así, ¿por qué no le soltó? Pilato dice en 3 ocasiones que no encontró ningún delito de muerte en Jesús. Ningún delito de muerte he hallado en él. Pero si esto es así, ¿por qué no soltó a Jesús? ¿Por qué no soltó a Cristo? Uno puede evaluar esto desde el punto de vista social, uno puede evaluarlo desde el punto de vista político, del sistema legal romano, uno puede evaluar los cargos que le hicieron a Jesús, cargos injustos, que supuestamente perturbaba al pueblo, que no pagaba sus impuestos, que él se llamaba a sí mismo rey. Uno puede calcular y evaluar que aún frente a Herodes, los principales sacerdotes de la época y los escribas le acusaban a él con gran vehemencia. O sea que a nivel legal sí había un caso, pero Pilato, como representante de la ley, concluye de manera contundente: mira, yo no tengo evidencia para procesar a este hombre. Yo no tengo evidencia para mandarlo a matar, porque ningún delito he hallado en él. Entonces, si esto es así, ¿cómo es que él
manda a matar a Jesús. Esto parece como una de estas series de Netflix que uno ve, de estos documentales de la vida real, de historias que son verídicas, pero que son difíciles de creer, y uno se rasca la cabeza y dice, pero ¿cómo es que esto pasó? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Y pues uno podría pensar desde el punto de vista práctico, bueno, Pilato tenía que hacerle caso al orden de gobierno romano y garantizar la paz, y por eso pues se tenía que cubrir, y pues lo mandó a matar por eso. Eso puede ser una contestación práctica para esta disyuntiva de esta acusación injusta. Pero la realidad del caso es que te voy a decir una verdad, amigo y amiga que me estás escuchando. La contestación a esta pregunta de por qué Pilato no soltó a Jesús está vestida de eternidad y de misericordia. Porque Pilato dice una frase lapidaria: ningún delito de muerte fue hallado en Jesús. Pero en nosotros sí. En nosotros sí. Ningún delito de muerte fue hallado en aquel carpintero y rabino del área de Galilea. Pero el problema es que en nosotros sí. En todos aquellos que hemos nacido envueltos en pecados a través de las generaciones, a través de todos los siglos, en todos nosotros sí se han encontrado delitos de muerte. Ningún delito de muerte fue hallado en el unigénito Hijo de Dios, pero en nosotros, sus hijos, su obra máxima, creados por sus manos, en nosotros sí. El problema es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué sucede? Dios nos ama. Dios nos ama. Aun cuando todos pecamos, yo siendo el primero, yo soy el primero. Aun cuando todos pecamos, Dios nos ama. Y nos amó tanto y tanto y tanto que Él decidió que no podía dejar que nosotros nos quedáramos a una orilla lejos de Él. El problema es que la santidad de Dios repele el pecado. Nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos acercarnos a Dios. No porque Dios sea malo, sino porque esa santidad de Dios no mezcla con el pecado. Así que, ¿qué fue lo que resolvió Dios? Dios resolvió crear un plan para poder acortar esa brecha y acercarnos al Padre. ¿Cuál fue el plan de Dios? Él decidió enviar a su Hijo Jesús, a su Hijo unigénito, para que muriera en la cruz del Calvario y que todo aquel que le recibiera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y Dios hizo esto, amigo y amiga que me estás escuchando, porque Dios siempre quiso que anduviésemos juntos. Ese era el deseo, el anhelo de Dios. Pero por nuestra naturaleza de pecado se abrió una brecha que nos separaba del Padre. Pero Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, ha acortado esa brecha. Y todos nosotros, que éramos inmerecedores de su gracia, podemos recibir acceso al Padre. Podemos recibir perdón de pecados. Podemos recibir novedad de vida. Podemos recibir salvación, redención y vida eterna. La próxima vez que pienses en alguien que ha sido acusado de manera injusta, piensa en Jesús. Piensa en Jesús. La Biblia dice que Él cargó en Él el pecado del mundo y lo hizo de manera injusta para que tú y yo fuésemos justificados por su gracia, para eximirnos a nosotros, a ti y a mí, de la condenación del pecado. Por ese grande amor, tú y yo tenemos la oportunidad de hallar salvación y vida eterna en Él. Todos aquellos que le recibieron, todos aquellos que creen en su nombre, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú no has tenido esa oportunidad, yo te invito esta semana, ve a una iglesia y date la oportunidad, no de entrar en una religión, date la oportunidad de recibir al Señor como tu único y exclusivo Salvador, a nuestro Señor Jesús, aquel que te ama. Él te ama tal y como estás, donde te encuentres. Sea lo que sea que hayas hecho, sea lo que sea que te hayan hecho, Él te ama con un amor indescriptible y fue capaz de llegar hasta la cruz del Calvario para morir por ti, para morir por mí, porque nos amó. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por ti y por mí. En Él no fue hallado delito alguno, pero en nosotros sí. Pero cuán grande amor que Él dio su vida
en la cruz por nosotros para perdonarnos, de modo tal que pudiéramos alcanzar salvación. Te invito a que continúes en sintonía por aquí, por Norte Fijo. En ocasiones hay que despejar la mente y el corazón de las cargas del camino. Dios te invita. Vamos, aligera tu equipaje. Bienvenido a esta sección de Aligera tu equipaje, una sección en la cual te damos notas positivas, consejos prácticos, historias inspiradoras con el fin de, usted sabe, despojarnos de esos pesos que a veces traemos a cuestas, que nos cargan y es necesario andar con un equipaje ligero. Y como estamos en Semana Santa, a mí me gustaría poder aprovechar esta oportunidad y compartir contigo unos consejitos prácticos acerca de cómo poder hablarle a la gente de Jesús, porque si hay una semana en la cual la gente va a estar un poquito más receptiva es esta. Y de hecho, puedes tener la oportunidad de invitarlos a la iglesia, que te acompañen. Así que creo que es una buena oportunidad de poder compartir algunos consejitos de cómo acercarte a alguien para hablarle de Cristo. ¿Cómo hago para hablar de Dios? Probablemente en muchas ocasiones fuera de los ambientes de iglesia, ¿verdad? Nos hacemos esta pregunta y se nos hace a veces complicado. Todos pasamos por eso, ¿verdad? Y a veces, inclusive por ese temor o por esa falta de saber cómo hacerlo, nosotros mismos nos ponemos unos argumentos e impedimos, ¿verdad?, a otras personas de conocer a Jesús, porque pensamos que nosotros no somos capaces de hablarle a la gente de Cristo, pero no es así. Dios te ha dado la capacidad y quiero compartir contigo algunos consejos prácticos para esto. Yo creo que el primer consejo que te podría dar para poder hablarle a alguien acerca de Cristo es un consejo que el mismo Cristo practicaba. Cristo era especialista teniendo conversaciones con la gente. Eso era una de las cosas que él más hacía y lo hacía de una manera perfecta. Él tenía conversaciones con todo el mundo. Él tuvo una conversación con una mujer samaritana en un pozo. Tuvo una conversación con un hombre que estaba trepado en un sicómoro y que lo mandó a bajar. Tuvo conversaciones con enfermos en el camino, con gente que posteriormente se convirtieron en sus discípulos. En fin, es un modelo que tú y yo podemos replicar. Y yo creo que eso es lo primero. Tú y yo podemos comenzar teniendo conversaciones con la gente que está a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Conversaciones acerca del día a día, de temas de interés, de cosas que tengan en común, de situaciones que estén pasando. Y a través de esa conversación, mientras esa conversación se está dando, tú puedes comenzar a hablar y decirle al Señor, dirige esta conversación hasta que llegue un punto. Y ese es el segundo consejo. Siempre en esa conversación, ¿verdad? Cuando tú tienes esa visión de hablarle a la gente de Cristo, siempre en esa conversación va a llegar un punto, va a llegar una oportunidad. Y nuestro trabajo como esas personas que quieren compartir de Cristo, como evangelistas, ¿verdad? Porque todos lo podemos hacer, es buscar esa oportunidad. Hay que buscar esa coyuntura, ese pie de amigo, esa oportunidad donde se está creando la apertura para insertarnos, ¿verdad? Para insertarnos y entonces hablar de Cristo. Y entonces, pues, hay mucha gente que pregunta, pero cuando llegue ese momento, ¿de qué voy a hablar? Bueno, tú puedes hablar de muchas cosas. Puedes hablar de tus experiencias personales, de tu testimonio. Puedes hablar de cosas que tú has estado estudiando de la palabra, pero un buen consejo. Tú puedes hablar de lo que escuchaste en el sermón de tu iglesia el domingo pasado. Y te cuento esto, al hacerlo así es bien probable que no necesariamente le puedas contar toda la predicación que escuchaste desde el altar, pero por lo menos algunas cosas y quizás un poco traducir esa enseñanza que recibiste en la iglesia, pero de una manera sencilla, ¿verdad? Porque en la iglesia se nos enseñan cosas grandes y maravillosas, ¿verdad? Que hace el Señor, pero ¿cómo tú puedes explicar eso? ¿Cómo tú te puedes convertir en un traductor? Esa es la visión. ¿Cómo puedes traducir ese mensaje que has recibido y poder publicarlo a otras personas? Es un buen consejo para hablarle a otros de Jesús. Otra cosa que tú puedes compartir es compartir acerca de tu fe, pero de una manera divertida. La fe no tiene por qué ser algo grave, terrible, serio, triste, porque Dios no es un Dios sin un sentido del humor, un tipo con una seriedad. Mira, la Biblia dice que el Señor se goza sobre ti con alegría.
El Señor se ríe, el Señor se goza, el Señor se regocija en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que estar en la presencia del Señor trae alegría. La Biblia lo dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Así que tú puedes hacer de tu fe algo divertido, algo que tenga sentido del humor, y cuando tú le hablas a la gente de esa forma, hasta los corazones más endurecidos se derriten. Esto en combinación con la función del Espíritu Santo y con la gracia que Dios te puede dar, yo sé que puede haber apertura. Otra cosa de la cual tú puedes hablar es de tu testimonio. Tú puedes contarle a otros las cosas que Dios ha hecho en ti, y yo estoy seguro que algo tiene que haber hecho Dios en tu vida. La mía ha hecho cantidad de cosas, y la realidad del caso es que eso transforma tu mensaje, porque no se trata de algo teórico, de algo que te contaron, sino se trata de lo que tú viviste, tu vivencia. Es indiscutible lo que Dios ha hecho por ti y nadie puede quitarte eso. Así que no hay mensaje más verdadero que ese. Y te digo, ¿verdad? Con relación a eso, te digo, ¿verdad? Que cuando cuentes acerca de tu testimonio, varios consejitos. Cuéntalo de una manera alegre, sé breve, sé cristocéntrico, dale la gloria al Señor, ¿verdad? Y trata, ¿verdad? De una manera ordenada, conducir a la gente a que reflexione a través de esa historia personal tuya cuán bueno es el Señor, cuán bueno ha sido en tu vida y cuán bueno puede ser en la vida de los demás. Algo bien importante, cuando estés hablándole a otras personas de Cristo, si hay debates, no trates de ganar la discusión, porque esto no se trata de ganar una discusión. Déjaselo al Señor. No evites el tema tampoco, porque la gran mayoría de la gente va a saber que tú tienes fe. Lo reconocen en ti, porque si Cristo habita en ti, se te debe notar. Así que no evites el tema. Si te lo ponen, pues tú hablas de él, ¿verdad? Que toda tu vida hable de Dios, ¿verdad? Porque la mejor manera de predicar de Cristo es con esas vivencias, con ese testimonio. Pero sobre todo, a la hora de hablar de Cristo a los demás, recuerda que es el Espíritu Santo quien hace la obra. Nosotros ponemos la semilla, pero el Espíritu Santo hace que esa semilla germine. Así que si tú compartes algo y te sientes que te han rechazado y que como que no llega a ningún sitio, no te apures. El Espíritu Santo puede hacer que esa semilla germine. Te invito a que hables de Jesús en esta semana y todas las semanas. Consejitos prácticos para hacerlo así. Mantente en sintonía por aquí por Norte Fijo. Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a esta sección de Marcando el Rumbo por aquí en Norte Fijo. Es la sección en la cual tenemos entrevistas con invitados muy especiales para hablar de historias edificantes, historias inspiracionales. Y hoy tengo un privilegio extraordinario porque tengo junto a mí a una persona que es muy especial porque es familia. Es la esposa de mi hermano, mi cuñada. Se trata de Yaneris Rivera. Yaneris, por favor, preséntate. Dios les bendiga a todos. Es un placer poder estar aquí contigo y compartir este espacio radial y de sintonía para todas las personas. Yaneris, el honor es nuestro el tenerte aquí. Y Yaneris, como esposa de pastor, hace muchas cosas de nuestra iglesia, y de hecho la semana que viene vas a estar con nosotros y vamos a hablar un poco acerca de todas esas cosas que tú haces, pero a mí me gustaría aprovechar que tú estás aquí porque tú tienes un testimonio extraordinario que yo sé que toca el corazón de muchas personas, en especial de muchas madres que han pasado por esto o están pasando por esto, y quería aprovechar que tú estabas aquí para poder que hablaras un poco acerca de eso, ¿verdad? Pero antes de que comiences a hablarnos, cuéntanos un poco acerca de ti, a qué haces, a qué te dedicas. Pues yo soy la esposa del pastor Sammy, la mamá de Samu. Así todo el mundo me conoce y para mí es una alegría y un gozo. Trabajo, soy profesional, hace más de 17 años trabajo en el área de salud, en el departamento de cumplimiento, haciendo investigaciones. Qué bien, qué bien. Ella siempre está en el fuego, trabajando con muchas experiencias, en una vivencia bien dinámica en su área de trabajo.
Pero, Yaneris, me gustaría que compartieras con nosotros un poco acerca, ¿verdad?, del testimonio, ¿verdad?, y en tiempos recientes, el testimonio que tienes. ¿Cómo comienza, ¿verdad?, este proceso de tu camino hacia la maternidad? Es un camino largo, pero voy a poder resumirlos un poquito para ustedes. Samuel y yo cumplimos en la próxima semana 13 años de casados. Wow, sí. Y siempre nuestra ilusión es poder estar juntos y tener una familia, tener un hijo para, ¿verdad?, seguir creciendo nuestra familia y cumplir las cosas que Dios quiere con nosotros. Cuando nosotros nos casamos, ya yo sabía que había unas dificultades para poder tener hijos y desde antes de casarme yo estuve asistiendo a médicos, pero no sabía el camino que iba a recorrer durante estos años. Cuando ya Samuel y yo llevábamos 5 a 6 años de casado, que nos dimos cuenta que pues no se daba, ¿verdad?, el poder tener hijos, pues empezamos a buscar tratamientos de fertilidad y así comenzó nuestro proceso. ¿Y qué tipo de ¿verdad?, cuando se enteraron de esos retos que tenían, cómo lo enfrentaron, ¿verdad? Y te hago esta pregunta compuesta, ¿cómo lo enfrentaron, ¿verdad?, a nivel espiritual, pero cómo lo enfrentaron a nivel médico también? Sí, yo tengo unas notitas porque para mí es bien importante el poder compartir un poco de este proceso. Y yo tengo que decir que el proceso para poder tener a Samu fue un proceso de espera, de romperme y poder ser confrontada para que el Señor pudiera trabajar conmigo y poder entonces llevar a cabo, ¿verdad?, todos los procesos que tenía que llevar. Esa es la parte de la espiritual, como lo puedo resumir. En la parte médica, pues muchas citas, casi cada 2 semanas teníamos que ir a un médico de fertilidad y es un ambiente y es bien complicado. Hay muchas parejas que están viviendo esta misma situación y Samuel y yo lo que comparábamos mientras hablábamos de esto o hablamos de este tema es que es ir como a un salón silencioso, donde nadie habla, nadie comparte, nadie dice, porque las situaciones de cada pareja es distinta. Hay parejas que están allí y el desenlace del proceso no es el positivo. Y hay gente que sí está allí y tienen un desenlace positivo. Y hay gente que sigue en el proceso de espera, ¿verdad? Que es un proceso, ¿verdad?, de cada mes, de cada ciclo, de cada proceso, hasta que para ver si se puede. O sea que lo que nos estás contando es que aún dentro del mismo proceso de buscar ayuda, ese proceso tiene unas ramificaciones, unos componentes emocionales, porque te estabas enfrentando a unos ambientes que eran retantes por la gente que te rodeaba, por los estresores, por el ambiente a tu alrededor. Y cómo tú, ¿verdad?, como mujer y cómo ustedes como pareja trabajaban en medio de esas instancias. Pues yo tengo que decir que yo me metí en un proceso con Dios. Es un nivel de profundidad, pero más profundo. Es como todos los días decir, Señor, me agarro de ti y ayúdanos. Orábamos juntos, ¿verdad? Siempre hemos mantenido esa dinámica de orar y de no perder la fe. Permitir que el Señor obre en su tiempo, en su momento y continuar caminando. Nosotros no sabíamos cuál iba a ser el desenlace. En el proceso se dan medicamentos, que también eso cambia la dinámica de pareja, porque pues es un medicamento fuerte. Cada ciclo que uno pasa es un ciclo donde uno puede tener una buena noticia, como entonces uno tiene que pasar el proceso de no darse, que se puede decir que hasta un proceso como de duelo, porque pues es la esperanza de algo que no se dio. Y es algo que viven muchas parejas pasarla, y lo vemos, ¿verdad?, en este tiempo, y es un proceso, por eso digo, largo. Y mencionas una palabra que es bien importante, proceso de duelo. Esa experiencia de duelo, ¿verdad? Y bien real ¿cómo decir?, importante y a la misma vez revelador. Esa es la palabra que estaba buscando.
que tú traes esa experiencia, ¿verdad? Y la enmarcas dentro de un proceso de duelo, porque es eso mismo, ¿verdad? Es un proceso de duelo, ¿verdad? El que experimenta una madre y una pareja que pierde un hijo o que no, sencillamente no se le da ese proceso como está esperando, ¿verdad? Dentro de ese proceso de duelo, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿De qué cosas te agarraste? Mira, yo leo mucho. Me gusta educarme y me gusta, cuando no entiendo las cosas, como que tratar de entender, aunque a veces no tenemos la respuesta, pero siempre me gusta educarme. Así que me eduqué, empecé a buscar información, nos sentaba con Samuel a hablarlo, refugiarme en la iglesia, el venir a la iglesia, el confrontarme, ¿verdad?, con las experiencias de iglesia, ayudan a que uno pueda entregar el proceso que uno está viviendo y poder llenarse nuevamente del Señor para poder seguir caminando. Creo que en mi trayecto de antes de Samuel y después de Samuel, yo creo que eso ha sido para mí lo más esencial. Y algo que tengo que añadir es que cuando nosotros fuimos a la primera cita, el doctor estaba como... y miraba los resultados médicos y volvía a mirar y decía, es que es como un 50% de probabilidad para que ustedes puedan tener hijos. O sea, que todo estaba en contra de que se pudiese dar. Y, ¿verdad?, añadiendo un poquito sobre eso, se dio varios meses y en un día yo me levanté y dije, yo creo que me debo de hacer un procedimiento una cirugía que tiene que hacer, y ya había leído sobre eso. Y le dije a Sammy, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir intentando, voy a hablar con el médico para que se dé ese procedimiento. Y así lo hice. Y es nuevamente el proceso de, sí, la información médica está, pero cómo el Señor te lleva. Y ese ha sido el proceso que Dios me ha ido llevando. Y en efecto fue lo mejor que hice, porque tenía stage casi 5 de endometriosis, que es un estadio bien alto, bien complejo, que no había forma alguna de poder lograr un embarazo si no era teniendo este procedimiento. Así que fue parte del proceso que el Señor me llevó a hacer, a tomar esa decisión para lo próximo. O sea, que en síntesis, ¿verdad? Ustedes oraban, buscaban el rostro del Señor, pero se orientaron y buscaron la ayuda y tomaron las determinaciones médicas, ¿verdad?, para poder obtener, ¿verdad?, los resultados que querían, ¿verdad?, este embarazo que tanto deseaban. Y cuéntame, finalmente... les anuncian que viene Samuel Esteban, a.k.a. Samu. ¿Cómo fue enterarte de esa noticia? Tengo que decirles que yo tenía la esperanza de que una vez se diera ese procedimiento médico, el que se diera de una forma natural, pero no se dio. Así que pasaron alrededor de 8 meses y nuevamente yo digo, pues vamos a volver a intentar otro ciclo de medicamento, y así lo hicimos. Y en enero del 2019 fue que recibí mi primera prueba de embarazo positiva. Y para mí eso ha sido la mejor noticia de mi vida. Y algo que Sam y yo lo llevamos siempre en nuestros labios es que él es nuestro regalo del cielo. Nosotros sabemos que Samuel Esteban es nuestro regalo y nuestra promesa cumplida del Señor. Y nació ese chico extraordinario que ya tiene 5 años, un chico brillante, no es porque sea mi sobrino, pero es un chico brillante, muy bien parecido, guapo. ¿Qué sentiste cuando lo tuviste en tu brazo por primera vez? Es tener la promesa y el regalo del Señor en las manos. Pero también hay una responsabilidad. Y yo algo que pensaba mientras pensaba en este tema es que es una responsabilidad grande el criar el regalo del Señor. O sea, como tengo en mis manos la promesa del Señor y ahora paso a otro plano, que es llevar a cabo el cumplir, el forjar su corazón y forjar su vida para que el Señor se cumpla en él la promesa y los propósitos que Dios tiene en la vida de él. Un poco, ¿verdad?, como Ana cuando tuvo a Samuel, que estaba precisamente en esa misma dinámica, cómo cuido y cómo desarrollo la promesa que el Señor me ha dado, ¿verdad?, que está cumplida. Y ciertamente, ¿verdad?, tenés un testimonio extraordinario, ¿verdad?, de la fidelidad del Señor.
pero quería hacerte una pregunta, ¿verdad? Relacionada, pero en otra vía, ¿verdad? ¿Cómo el proceso que tú has atravesado en tu maternidad te ha transformado a ti ministerialmente y el enfoque de las cosas que tú deseas hacer para el Señor? Pues cuando yo logro quedar embarazada de Samuel, que nuevamente me empiezo a educar, que ahora es otro terreno que nunca había vivido, que sí que debo de tomar, que debo de comer, todo lo que hay miles de libros que dicen qué hacer, qué no hacer. Pues me voy a nuevamente educarme y me doy cuenta que hay una necesidad de apoyo o de encontrar a otras personas para poder hablar y compartirlas lo mismo que uno está viviendo. Los libros dicen tantas cosas, pero no es lo mismo no tener otras personas para compartirlas. Y en ese proceso de embarazo, pues hablo con una de mis amigas de la iglesia, que es Adalian, y que ella también estaba pasando por su proceso de maternidad, y dijimos, definitivamente hay una necesidad bien grande en este tema, donde uno como mujer pueda tener a otras personas para hablar, pero también de forma en iglesia, porque no es lo mismo afuera, ¿verdad? Lo que el mundo dice y el ajoro que llevan a uno, donde tienes que hacer tantas cosas, a uno poder llevarlo al plano de la iglesia y tener un proceso de maternidad conforme a lo que Dios quiere de ti. Que al final va a ser distinto, porque cada mamá va a traer un niño con unos propósitos distintos, pero podemos tener esa experiencia de unidad y de diálogo y de búsqueda del rostro del Señor. O sea, que Dios te ha estado inquietando en esa área, has estado desarrollando elementos enfocados en esa área con madres de la iglesia, en comunidad. Sí, desde que Samuel estaba en mi barriga empezamos a desarrollar ese proyecto, y cuando después de nacer seguí sintiendo esa necesidad donde una mamá está sola con su bebé de pocos meses, tantas situaciones, tantas citas que tiene que ir, el manejo, el que hace, el que no hace. Pues nos dimos cuenta que sí, que era importante tener otras madres para tener esa dinámica de compartir. Y de ahí nació Mom's Coffee, que pues es un grupo de apoyo de madres de nuestra iglesia que es llevar a cabo ese tiempo de coinonía, de compartir y decir, mira, ay, pero si a mí me está pasando lo mismo con mi hijo, ay, sí, mira, mi hijo está haciendo lo mismo. Y entonces, ¿y qué tú hiciste? ¿Y cómo lo manejaste? O otras personas que ya están un poco más adelantadas y decir, mira, sí, eso es parte del proceso. Y eso ayuda mucho a como madre uno pueda bajar las tensiones y uno de enfocarse y decir, pues mira, esto pasa, y poder entonces seguir con el proceso de maternidad conforme a lo que tenemos que hacer y lo que Dios nos pide que hagamos. Qué extraordinario, ¿verdad? El poder habitar en comunidad y poder estrechar esos lazos y vivir juntos, sanar juntos y ayudarnos, ¿verdad? A edificarnos los unos a los otros. Yaneris, qué experiencia extraordinaria, rapidito, ¿verdad? En unos segundos, ¿verdad? Porque no puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Qué tú le dirías a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú pasaste? Lo que puedo decirle es que se agarren del Señor. Amén. No hay nada mejor que permitir que Él les lleve de su mano en el proceso, que es la clave, y Él les va a guiar, Él les va a llevar. Él es el Dios que está. Aún en el dolor, en la situación que puedas estar atravesando, Dios está contigo. Amén, amén. Dios está presente, confía. Qué extraordinaria experiencia. Gracias, Yaneris. Ella regresa la semana que viene. Y tú, mantente en sintonía por aquí, por Norte Fijo. That
that you would love me and see in me a pearl of price thrown away. A heart like mine, how could it be worthy that you find a way to redeem this hardened clay, twisted and broken? Oh Father God above, the wonder that you love a heart like mine. Your holy hands hold me still, shaping my heart anew. Once vacant shell, now reclaimed, offers its praise to you, the one who searched till you found me, a wounded lamb who's gone astray. You stopped the world to recover me, O Lamb of God, the price you paid for a heart like mine. How could it be worthy that you find a way to redeem this hardened clay, twisted and broken? Oh Father God above, the wonder that you love a heart like mine. I'll make my promise to do the one thing I can do with abandon. I can give every heartbeat to you. With a heart like mine, how could it be worthy that you find a way to redeem this hardened clay, twisted and broken? Oh Father God above, the wonder that you love a heart like mine. Oh Father God above, so grateful that you love a heart like mine. Oh, yeah. So thankful that you love a heart like mine. Quiero darte las gracias por estar en sintonía con este tu espacio radial Norte Fijo. De verdad que ha sido una bendición tenerte aquí junto a nosotros en esta noche. Y hemos tenido un programa extraordinario. Hemos reflexionado acerca de la palabra del Señor, del amor del Señor que ha tenido por nosotros en ir a morir en la cruz del Calvario de manera injusta, porque Él no hubo delitos que se hallara en Él. Pero aún a pesar de que en nosotros sí, Él fue capaz de morir por ti y por mí en la cruz del Calvario para traernos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y damos gracias por ese amor. También compartimos en la sección de Aligera tu equipaje consejitos prácticos para la evangelización. Así que recuerda que puedes volver a sintonizar este programa. De hecho, tengo que anunciarte, este programa va a estar disponible ahorita a las 9:30 de la noche en nuestras plataformas de la Iglesia MEC, Casa de Alabanza. Así que si quieres volver a repasar los consejos de cómo acercarte a alguien y hablarle de Jesús, puedes ir ya mismito a las plataformas de nuestra iglesia MEC, en los canales de YouTube, de Facebook, de nuestro portal iglesiamec.org o a través de nuestra aplicación, y verificas eso que compartimos, consejitos prácticos para poder acercarte a otros y hablarles de Cristo. Pero yo creo que lo más extraordinario de este programa fue la entrevista con nuestra hermana Yaneris Rivera y su testimonio acerca de cómo Dios le visitó y cómo Dios cumplió la promesa que tenía de darle
un hijo aún a pesar de, a ella y a mi hermano Samuel, aún a pesar de los retos que estaban enfrentando en ese proceso, y es un testimonio de la fidelidad del Señor, y sé que hay mucha gente que puede estar atravesando por ese valle de sombras, pero confía, el Señor va de tu mano, Él no te va a desamparar, no te va a dejar. Quiero aprovechar esta oportunidad para volver a invitarte a nuestro servicio de oración que está comenzando en media hora, ya mismito, está comenzando a las 7:30 en la iglesia MEC Casa de Alabanza. Ven, ora con nosotros. De hecho, quiero invitarte porque hoy hay Santa Cena. Hoy vamos a estar yendo a la mesa del Señor para poder ser parte de esta ordenanza, de este momento precioso en el cual celebramos un memorial que establece que podemos celebrar ese cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros y esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para darnos vida. Así que no te quedes, ven, únete a nosotros en este servicio de oración en nuestra iglesia MEC Casa Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóvanas. Queremos darle toda la gloria y toda la honra al Señor por su participación en medio nuestro, y quiero invitarte a que y todos los lunes te des cita por aquí en Norte Fijo a las 6 de la tarde por esta emisora. Que el Señor te bendiga.